proteger el medio ambiente, sino también protegernos a nosotros y evitar brotes de pandemias como la que estamos viviendo ahora. Así que nada, Jessica, el público es tuyo. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Bien, daremos inicio a esta tercera jornada de Ciencia en Casa. Les presentaré el tema sobre la importancia de la educación ambiental para el reconocimiento de la biodiversidad. Principalmente, todos estos problemas medioambientales que estamos viviendo en la actualidad son causados de manera continua, es decir, es un efecto en cadena que principalmente son desarrollados por la sobreexplotación de recursos naturales que nosotros asumimos a través del consumo o de la sobrepoblación que vivimos hoy en día y de los cuales nos afectan de manera directa o indirecta. Existen diferentes tipos de problemas medioambientales como es la contaminación, la deforestación, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. Cada uno de ellos tienen impactos de manera directa. La contaminación principalmente la vemos contaminación auditiva o contaminación causada por residuos sólidos. Asimismo, contaminación atmosférica. Escasez de agua debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos que va surgiendo esta medida de sobrepoblación y que necesitamos nosotros como un recurso vital para sobrevivir. Sin embargo, la contaminación también en los mantos acuíferos pues es causada por las grandes industrias que desechan directamente al río o generan los residuos y los avientan al mar. Y pérdida de biodiversidad. Estos son causados principalmente por actividades mineras o actividades ganaderas. Y los incendios que ocasionan la pérdida de biodiversidad. Todas estas problemáticas tienen un factor en común. ¿Qué es lo que se busca? Evitar este tipo de problemas realizando diferentes actividades enfocadas en la educación ambiental. La mayoría se desarrollan principalmente a partir de algunas modalidades y jornadas para incentivar el apoyo a este tipo de actividades. En el caso de contaminación causada por residuos, las jornadas van enfocadas en la separación de residuos sólidos y en la regla de las 3 R's. En el caso del agua, para hacer un uso más sostenible del agua y evitar el desperdicio de este vital líquido. Para el caso de la pérdida de biodiversidad, se hacen campañas para evitar los incendios causados por actividades antropogénicas. La mayor parte se desarrollan en donde, pues bueno, cuando vamos nosotros a algún parque nacional, ¿qué es la indicación que nos invitan principalmente? No haga fogatas, no deje cerillos o no prenda cigarros y los deje abandonados ahí donde sea, porque son los principales factores que propician este tipo de actividades en los incendios forestales. Y pues bueno, esta situación, ¿qué es lo que nos genera? Educación ambiental. ¿Qué es lo que busca? Pues bueno, modificar las actitudes para generar comportamientos positivos de conducta con respecto al medio ambiente que proporcione nuevos criterios y conocimientos. Ese es el énfasis que hace la educación ambiental a través del conocimiento, cuyo principal aliado es la comunicación ambiental, para evitar todo este tipo de actividades y fomentar nuevas acciones a favor de la conservación. ¿Cómo se lleva a cabo esta actividad? Pues bueno, Víctor Toledo es uno de los principales impulsores de la educación ambiental en México. Entonces, él nos propone que la educación ambiental debe de ser una ciencia ligada al resto de las ciencias madre, como es el caso de la geografía, la economía o la sociología, la historia, psicología, urbanística, en fin, toda una serie de ciencias que se tienen que relacionar de manera intrínseca para fortalecer estos lazos de la educación ambiental. ¿Qué es lo que busca la educación ambiental? Pues bueno, alternativas que incluyen propuestas dentro de la modernidad y la sustentabilidad que retome el equilibrio ecológico en todas sus escalas, es decir, a nivel internacional, a nivel nacional, nivel estatal y nivel local, que contempla la educación y la pedagogía ambiental como resultado de la integración de la ecología biológica con diferentes áreas de conocimiento. No podemos desarrollar un proyecto de educación ambiental si no tenemos las bases de la biología o las bases de la ecología para poder desarrollarlo. Es importante considerar toda esta interrelación de las demás ciencias para fortalecer la educación ambiental. Existe una teoría que se basa en la educación ambiental y es propuesta por Lucy Sauve,
ella nos propone que la educación ambiental busca sensibilizar la solución de problemas ambientales a través de la interacción entre el humano y el medio construido. Es decir, todas estas tres esferas que ella propone van de manera escalonada y trabajan de manera conjunta para lograr esta percepción que hay entre el medio social y el medio natural. La primera esfera hace énfasis en la autonomía y la responsabilidad que tenemos nosotros como personas. Hasta dónde llegan las acciones y hasta dónde llega nuestro nivel de responsabilidad al momento de ejecutarlas. Es muy importante considerar este tipo de acciones para saber hasta dónde somos capaces de llegar de manera personal y hasta dónde tenemos que decir ya basta, hasta dónde es el límite. Propongo un ejemplo un poco divertido para hacer más amena esta plática. Nosotros vamos en la calle, casualmente, ¿no? Vamos, caminamos y pues se nos antojan unas papas. ¿Qué es lo que hacemos? Las compramos, ya sea en cualquier centro comercial o con la señora que vende en la esquina o en una tiendita. Entonces vamos caminando y comemos nuestras papas, las compramos y ¿qué es lo que nos queda finalmente? Pues nuestra bolsa de basura. Casi siempre tenemos dos opciones, bueno, tres. Tenemos o buscamos un lugar para depositar nuestro residuo, la guardamos para llevarla hasta nuestra casa, o bien podríamos dejarla tirada en cualquier lugar de la esquina. Ahí son tres acciones que nosotros necesitamos de nuestra autonomía para tomar una decisión. La segunda esfera está enfocada en la interacción y la cooperación interculturalidad. La mayor parte de las veces, y retomando el ejemplo de las papas, ¿qué es lo que hacemos? Algunas personas guardan la bolsita y prefieren tirarla en la casa o en otras buscar el depósito correspondiente. Pero hay algunos casos en que las personas tiran la bolsa de las papitas en la calle. Es una simple bolsa, no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Que se empieza a replicar esta acción con las personas que se dieron cuenta de la acción inicial que yo tomé. Siguiendo el ejemplo de las papitas, la persona que vive en la casa de enfrente se dio cuenta que yo tiré mi bolsa de papitas ahí, pero no me dijo nada, no me dijo recógela o deposítala en el lugar, no. Simplemente lo que hizo la señora fue, si esa persona tiró esa bolsa de papitas, ¿por qué yo no puedo tirar el resto de bolsas ahí mismo? No pasa nada, son bolsas. Entonces, estas acciones y estos hábitos muchas veces se van siguiendo un patrón. Entonces, ¿qué va entrelazado? Si tomamos en consideración la relación de las otras ciencias, la psicología. Entra la psicología para la toma de decisiones en nuestras actividades. Y la tercera esfera, pues es la esfera biofísica, que busca la naturaleza y la cultura y su interacción. Entonces, si la señora de enfrente ya tiró la bolsa de papitas en la esquina, siguiendo mi ejemplo, ¿qué va a pasar? El resto de las personas va a tomar ese tipo de de basura y va acumulándola en el lugar inicial. Entonces se va acumulando poco a poco y ya de repente ya no son 2 o 3 bolsas de basura, o sea, ya se hizo una montaña inmensa de basura. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya se desarrolló un problema ambiental ocasionado desde la esfera personal, o sea, desde lo individual se fue creciendo hasta que se hizo de manera general. Entonces, ¿qué otras ciencias implican al término de este problema ambiental? Ya no solamente es uno, y otra vez vuelve a iniciar la cadena de la educación ambiental. Es el paso 1, hasta dónde llega nuestra autonomía, la responsabilidad, y finalmente termina en cómo es nuestra cultura con la naturaleza. ¿Qué es lo que se empieza a desarrollar? Bueno, la intervención de otras ciencias, urbanística, por ejemplo, para ver esta disposición de residuos de la ciudad. Otros como es, y empieza poco a poco. Otra situación podría ser cuando empieza esta comunicación de no tires basura o colócalo en los cestos correspondientes. Entonces, poco a poco va a ir generando este nuevo seguimiento de patrones para poder evitar que se vuelvan a generar este tipo de problemas ambientales. Y bueno, retomando un poquito este caso sobre la educación ambiental, ¿en qué momento se retoma este término? O sea, ¿en qué momento nace? La primera vez a nivel internacional que se hace referencia a la educación ambiental es en la conferencia de Tbilisi. Tbilisi es una ciudad allá que se encuentra entre Europa y Asia,
Y pues se llevó a cabo esta conferencia en 1977, en donde varios expertos del panel intergubernamental de cambio climático y de la ONU participaron para poder realizar este tipo de acciones. Entonces, el resultado final, ¿cuál fue? Una serie de 41 recomendaciones. Entonces, tenemos aquí en pantalla algunos de los resultados de la conferencia de Tbilisi, en donde hace énfasis a un intercambio de información y experiencia sobre la educación ambiental. ¿Qué es lo que yo sé y qué es lo que yo puedo transmitir a las demás personas para que esta situación sea más concreta, que sea más completa y se robustezca más y más y más con la información que todos podemos ir generando? Y a partir del aprendizaje que nosotros desarrollamos y que los demás nos transmiten, que sea algo recíproco. La participación interdisciplinaria. Como les comenté en el ejemplo de las papitas, entra muchísimo lo que es la psicología ambiental, cómo nos puede afectar este tipo de situaciones y cómo nosotros percibimos este tipo de acciones y cuáles son esas propuestas de respuesta ante este tipo de acciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos para evitarlo y cómo podemos lograr para que las demás personas empiecen pues sí, prácticamente a seguir nuestros patrones de conducta para evitar generar más problemas ambientales? A nivel educativo, es importante la reordenación de planes de estudio y elaboración de materiales didácticos, principalmente a nivel básico. ¿Por qué? Porque los niños aprenden muy fácilmente y principalmente lo hacen a través de actividades donde ellos puedan tocar, donde ellos puedan percibir, donde ellos puedan relacionar esta situación de hombre-naturaleza, qué es lo que hago yo y qué es lo que hace la naturaleza por mí. ¿Cómo? Pues a partir de juegos, a partir de alguna serie de actividades didácticas como pueden ser teatro o algún cuentacuentos o situaciones similares. También con la realización de talleres para residuos sólidos. Y es muy importante llevar a cabo programas de planificación. Si no hay un programa de planificación, no podemos aventarnos al vacío al querer enseñar mientras no tenemos claros nuestros objetivos del por qué y para qué queremos hacerlo. Es importante considerarlo y tenerlo en cuenta. Actualmente, estas 41 recomendaciones siguen vigentes. Sin embargo, lo único que ha cambiado es la forma y la modalidad de empezar a transmitirlo. Se desarrollan a partir de diferentes documentos nacionales e internacionales que se enfocan en la educación ambiental. Uno de ellos, pues, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Qué es lo que busca estos objetivos? Pues bueno, generar líneas de acción en torno al desarrollo sostenible siempre y cuando estén guiados a partir de la conservación, la preservación y la mitigación en todos los niveles gubernamentales, a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y nivel internacional. Estos objetivos de desarrollo sostenible son 17 y están guiados por una serie de metas e indicadores que se deben de cumplir antes del año 2030. ¿Quiénes son los principales responsables de la medición? Pues bueno, principalmente se lleva a cabo a través de los indicadores que se van monitoreando a nivel nacional. Para ser específicos, hay 2 objetivos de desarrollo sostenible que hacen énfasis en la educación ambiental. Principalmente el objetivo 4, que es educación de calidad, y el objetivo 13, que es acción por el clima. Y están definidos en la meta 4.7 y en la meta 13.3, que nos explican de manera concreta el 4.7, que de aquí a 2030 se deben de asegurar que todos los alumnos deben de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible y las formas de vida sostenibles. Y en la acción número 13 busca mejorar la educación ambiental, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, así como el reconocimiento de los efectos y la alerta a nivel temprana. ¿Cómo se debe de llevar a cabo el seguimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible? Pues bueno, se deben de trabajar de manera lineal, en conjunto con los tratados y convenios internacionales que hay. Esto va a ser el eje central para que se puedan desarrollar las demás actividades y lograr la integración a nivel nacional, estatal y la integración local. La integración nacional se debe de ver a partir del derecho a un medio ambiente sano.
Este derecho es un derecho de nivel internacional que se debe de cumplir al pie de la letra y que deben de asegurar los gobiernos que en realidad la sociedad está recibiendo este derecho a un medio ambiente sano. ¿Cómo? Pues a través de un trabajo intersecretarial. Las secretarías deben de unir fuerzas para poder trabajar en conjunto y a su vez crear nuevas leyes, crear leyes que fortalezcan y robustezcan la educación ambiental, ya sea aplicada para parques nacionales, ya sea aplicada para escuelas, ya sea aplicada para casas de cultura, y va poco a poco generando este crecimiento a nivel internacional. También la integración estatal, porque ellos son los responsables de coordinar y supervisar las acciones en materia ambiental, que se cumplan las leyes al pie de la letra, y en caso de no hacerlo, pues se levanta la denuncia correspondiente con el organismo que atiende este tipo de delitos ambientales. Y la integración local es a partir de la participación social. Muchas veces se abren convocatorias para que la gente pueda opinar a través de una consulta previa, libre e informada. Entonces, ahí nosotros como ciudadanos podemos empezar a trabajar poco a poco para ir observando cómo se van cumpliendo las leyes, cómo se forma un reglamento y toda esta situación en torno a la educación ambiental, para generar el intercambio de ideas y fortalecer esta comunicación ambiental que debe de desarrollarse. Bueno, siguiendo el eje de la educación ambiental, ¿qué es lo que se busca? Generar un nuevo enfoque pedagógico que defina el proceso que forma el individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad con el objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza. Y existen dos tipos de educación ambiental: la educación ambiental formal y la educación ambiental informal. La formal es aquella que se da en escuelas o que es impartida por un profesionista en el tema, que busca siempre y cuando pues transmitir estos conocimientos educativos y generar un aprendizaje. Los dos tienen en común esto, que las personas aprendan y puedan transmitir este tipo de conocimientos con los demás individuos. Y la educación ambiental informal, que es aquella que se transmite a partir de la experiencia de una persona en el tema. ¿Dónde vemos este tipo de actividades? Pues bueno, en parques nacionales, en reservas de la biosfera, en museos, en centros de educación ambiental, en algunas granjas y en algunas casas de cultura. Pero ¿qué es importante? Es muy importante que cada actividad enfocada a la educación ambiental tenga una planeación. Si no hay planeación, no se puede desarrollar y no podemos cumplir los objetivos de aprendizaje que queremos lograr entre los individuos. Entonces, es muy importante diseñar un programa de educación ambiental. ¿Para qué? Para definir cuáles son aquellas personas que van a estar interesadas. Si vamos a dirigirlo a niños, si lo vamos a dirigir a adultos, si lo vamos a dirigir a adultos mayores. Y que cada uno tenga concordancia con las acciones que nosotros vamos realizando y que queremos transmitir. Entonces, ¿qué es lo que debemos de definir primero? Principalmente las actividades que vamos a desarrollar. Si vamos a hacer talleres, si vamos a hacer cursos, si vamos a hacer una exposición fotográfica, si vamos a realizar alguna caminata por el bosque, alguna obra de teatro o situaciones similares. Debemos de considerar también cuáles son los patrones de visita. En el caso de los parques nacionales, de museos o alguna casa de cultura, ¿qué personas son las que visitan más este tipo de lugares? ¿Son niños, son adultos mayores, son adolescentes? ¿Quiénes son? Para formalizar principalmente a quién va a ir dirigido nuestro taller. ¿Qué insumos necesitamos? Pues bueno, en algunos casos necesitamos pues fotografías, necesitamos los letreros, necesitamos ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a ocupar para realizar nuestras actividades? ¿Y qué es lo que contamos y qué es lo que necesitamos realizar? Si es un parque nacional, tenemos los senderos delimitados, tenemos la zonificación, aquí no puedes pasar o aquí sí puedes pasar, tenemos identificado cuál va a ser nuestra área de recolección de residuos, tenemos identificado cuáles son nuestras áreas vulnerables, tenemos identificado dónde va a estar el estacionamiento, por dónde van a accesar, si hay algún riesgo, hacia dónde vamos a llevar a esta persona en caso de peligro, situaciones similares. También,
¿Cuáles son las personas externas que van a participar? Principalmente son organizaciones no gubernamentales, instancias públicas, instancias privadas y se ejercen algún tipo de voluntariados. Este tipo de voluntariados, pues algunas personas lo hacen en escuelas u otras personas lo hacen en parques nacionales. Y la frecuencia de las actividades. Hay veces en que las actividades se realizan una vez al año o se realizan de manera continua. En el caso de escuelas, si hay un programa de educación ambiental, pues se realiza en todo lo que dura el año, ¿no? Todo el ciclo escolar. Y el financiamiento. ¿Cómo vamos a solventar este tipo de actividades ambientales? Son ingresos que necesitamos cubrir. En algunos casos, vienen dentro o vienen contemplados en algún plan nacional de desarrollo, o en otros casos se solventan a partir de la cooperación voluntaria de las personas que van a participar. Es muy importante planificar. Como ya lo he mencionado, esto nos va a abrir varias puertas para contemplar los objetivos y sobre todo para que las personas aprendan. ¿Qué es lo que necesitamos? Principalmente, pues definir nuestro tema. ¿Qué tema es el que vamos a tocar? Ya sea preservación del agua, conservación de biodiversidad, separación de residuos o prevención de incendios forestales. Nuestro objetivo siempre va a ser que el participante aprenda. Ese es uno de los objetivos principales. Y también debemos de pensar cómo vamos a verificar que realmente esta persona aprendió los conocimientos que se le fueron transmitiendo durante el desarrollo de la actividad. ¿Y a quién va dirigido? A niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o al público en general. Es importante ser inclusivos. Ser inclusivos nos va a ayudar a fomentar este nivel pedagógico de aprendizaje a todos los niveles, sean personas con capacidades diferentes o con discapacidades visuales. Lo importante es concentrar a todos como parte de la sociedad para poder impulsar esta educación ambiental y que en verdad se le dé el auge que debe de tener. Y la zonificación, ¿cuál va a ser nuestro espacio para las actividades? Si va a haber visibilidad de caminos. Era lo que mencionaba hace un rato. Si puedes pasar por aquí, no puedes pasar por aquí. La delimitación de los senderos, la limitación de lugares donde son prohibidos o donde son lugares de alto riesgo, como pueden ser algunas cañadas que se desarrollan en parques. Algunas personas realizan senderismo como parte de educación ambiental, o la señalítica. La señalítica nos va a ayudar, pues principalmente a no perdernos dentro de algún parque nacional y nos va a decir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Es importante las rampas, las rampas para personas con discapacidad, para que ellos puedan movilizarse y generar esta inclusión. Y la disposición de residuos. Muchas veces las personas cuando van a algún parque nacional lo que hacen es agarrar y tirar su basura por donde quiera. Entonces, eso no creo que sea uno de los objetivos de la educación ambiental. ¿Qué es lo que busca? Pues bueno, principalmente generar conciencia de cómo pueden afectar esos residuos a nuestra naturaleza. Entonces es importante tener delimitados cuál va a ser nuestra área de recolección y en dónde se van a encontrar los botes de disposición de basura. Algunos de los ejemplos que hay son, pues bueno, los senderos interpretativos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Una interacción con la biodiversidad. ¿Cómo? Pues a partir del reconocimiento de los ecosistemas. En muchas actividades participan niños. Entonces, ellos son muy creativos y son muy de observar, son muy observadores, son muy críticos también. Entonces, algunas de las actividades que hacen los educadores es poner a los niños y preguntarles cuántas especies de árboles son iguales, o sea, o qué los caracteriza uno con otro. Hablo en el caso de bosque mixto. Entonces, ellos nos van a ayudar a identificar. Este árbol tiene una hoja similar a este otro. ¿Cómo se llama? Se llama pino. O este es muy diferente a este. ¿Por qué? Porque este es un pino o este es un encino. Entonces, esta forma de interactuar con los niños los va a ayudar a reconocer parte de la biodiversidad forestal que tenemos dentro del país. También, ¿cuáles son las especies que integran el ecosistema? En este caso, yo coloqué una fotografía sobre la experiencia de mariposas monarca. Entonces,
La principal especie que integra este parque, pues es la mariposa monarca. ¿Por qué? Porque es una especie migratoria. Entonces, estas actividades se desarrollan en cierta época del año, porque es cuando es la ruta de la migración de Canadá a México. Entonces, estas actividades poco a poco van involucrando al niño para que el niño empiece a hacer preguntas de por qué esto, y por qué el otro, y por qué esto, o para qué me ayuda esto. Entonces, integrarlo nos va a abrir muchas puertas y poco a poco vamos a ir mejorando la comprensión entre la sociedad y la naturaleza a través de este tipo de reconocimientos a nivel paisaje. Y los servicios ecosistémicos. Muchas veces las personas no ponen como esa atención de para qué me sirve un bosque, aparte de darme papel o celulosa pues, para fabricar papel o madera. O sea, ¿para qué nos ayuda? Pues bueno, con este tipo de recorridos, el guía ambiental, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a explicar la función del bosque dentro de nuestra vida cotidiana. ¿Nos puede ayudar a qué? Pues bueno, a recolectar dióxido de carbono. Nos puede ayudar a captar esta agua que llueve y fortalecer nuestros mantos acuíferos. También nos ayuda a retener el suelo. Entonces, poco a poco el educador ambiental va conociendo el lugar y también va conociendo la función ecosistémica que hay de manera integradora, como pues a partir de la ayuda de la biología o de la geografía, que es donde entra de nuevo esta interacción de la educación ambiental con otras ciencias. Entonces la complejidad es muy grande. Iniciamos desde una sola actividad que fue un sendero interpretativo y ya el conocimiento se amplió hasta la biología y hasta la geografía o hasta la botánica incluso. Bueno, para el caso de reforestación, esta es otra de las actividades de la educación ambiental que son muy, muy conocidas. Aquí, ¿qué es lo que podemos rescatar de esta actividad? Pues bueno, principalmente la importancia de la especie. ¿Por qué es importante meter esa especie en ese sitio específico donde se va a reforestar? ¿Y por qué no meter otra especie externa? ¿Por qué? Porque puede causar un daño al ecosistema. Entonces, estas interacciones son las que poco a poco se le va transmitiendo al resto de los participantes. La predominancia en el ecosistema, ya sea que sea un bosque de pino, o un bosque de encino, o un bosque mixto. Entonces, esta predominancia de por qué hay un bosque de esto, o por qué hay un bosque de esto. Entonces, poco a poco vamos a ir generando la curiosidad entre los habitantes por informarse más y por comunicarse más. También, ¿cómo se puede llevar a cabo? Pues a través del diálogo de saberes socioambientales. Muchos de los árboles son árboles de experiencia ancestral, perdón, que nos ayudan a transmitir una serie de conocimientos culturales. ¿Cómo? Pues a partir de las leyendas, a partir de mitos creados en torno a este tipo de actividades forestales. Entonces, esto le da un plus a la educación ambiental, porque la relación no solamente es hombre-naturaleza, sino que poco a poco se va inmiscuyendo más entre la culturalidad y entre la formación social y cultural de las personas. Y pues también podemos explicar cuál es la importancia de un árbol, ¿no? Pues nos ayuda a reducir la erosión del suelo. Y también podemos explicar que debajo de ese árbol hay más vida, hay vida subterránea, que se encuentran pues lombrices, se encuentran alguna serie de hongos, alguna serie de plantas que son raíces y que son comestibles. Entonces poco a poco se van metiendo más y más y más ciencias. Y pues no solamente los árboles nos ayudan a captar dióxido de carbono y emitir oxígeno, no, o sea, también sirven como hábitat para otras especies. ¿Cómo? Pues pueden ser casas para aves, pueden ser puede ser el soporte para el crecimiento de nuevas plantas, como son las plantas epífitas, las orquídeas, como son aquellas enredaderas que buscan la luz del sol. Y la creación de huertos urbanos. ¿Cómo? Pues aquí metemos ya de manera directa la formación cultural y la formación botánica, por así llamarlo. ¿Cómo? Pues a partir de la importancia del consumo de la especie y cómo podemos empezar a relacionarla con estos huertos urbanos, además de que fomenta la participación social. Y también nos ayudan a reducir desechos orgánicos para la generación de composta.
y nos ayuda a la supervivencia de aquellas especies polinizadoras que muchas veces se encuentran en peligro de extinción, como es el caso de las abejas. La mayor parte de estos huertos urbanos tienen plantas que son plantas medicinales y que tienen una transmisión de conocimientos ancestrales que nuestras abuelas nos decían las recetas de si te duele el estómago, tómate un té de hierbabuena o tómate un tecito de pasiflora para los nervios. Entonces, estas actividades poco a poco van tomando auge en nuestra interculturalidad y en la formación de experiencias que nosotros tenemos de manera directa con la naturaleza, pero que sin embargo no nos estamos dando cuenta. O sea, no las consideramos para el desarrollo de actividades. Otra de las actividades de educación ambiental que se pueden implementar dentro de escuelas, pues es el teatro guiñol. El teatro nos ayuda a interactuar de manera directa con el espectador, el actor con el espectador. ¿Cómo? Pues bueno, el tema central pues casi siempre está compuesto de una trama, un inicio, una trama y un desenlace. Entonces, se podrían utilizar temáticas enfocadas en la pérdida de especies, animales o especies vegetales. El teatro tiene este énfasis de que los animales pueden tener una especie de sentimientos que transmiten al receptor, en este caso, pues a los niños. ¿Y en qué nos ayuda? Bueno, desarrolla principalmente la parte afectiva emocional y facilita la comprensión del contexto, causa y efecto dentro de las especies animales y ayuda a los niños a empezar a resolver problemas para ayudar principalmente a los niños, a los actores para terminar con la trama. Entonces los involucra poco a poco para ir logrando este tipo de acciones. Los miradores, casi no nos detenemos a ver el cielo o a ver qué especies hay. Entonces, existen lugares en que tienen miradores y nos ofrecen esta posibilidad de reconocer aves en la vida cotidiana. Tienen varias fotografías pegadas de especies que son muy comunes en esa área. Entonces, nos ayuda a reconocer las especies y también el reconocimiento a nivel de paisaje. Y la importancia que tienen las aves dentro de estos ecosistemas, pues como a partir de la dispersión de semillas para dar vida a nuevas especies. Y las exposiciones fotográficas. Todas estas exposiciones fotográficas nos ayudan a comprender de una manera histórica cómo ha sido el cambio de biodiversidad a cómo era antes, a cómo se encuentra actualmente. También nos ayuda a verificar y a analizar la importancia que tienen las especies endémicas de cada región dentro de esta comprensión de la naturaleza. ¿Por qué debemos de cuidarlas? ¿Porque solamente las encontramos aquí? ¿O porque no podemos llevarlas a este lado? ¿O porque este no es su sitio? Entonces, esta comprensión visual nos ayuda a analizar este tipo de actividades. Y bueno, finalmente, para terminar, voy a explicar un ejemplo de cómo se interrelacionan este tipo de planificaciones con actividades de educación ambiental y cómo involucra a las demás ciencias. Este es un pequeño flyer sobre un recorrido micológico y pues bueno, podemos ver ahí los datos de cómo se va a llevar a cabo y principalmente, como había mencionado, ¿qué es lo que necesitamos saber? El tema. ¿En dónde se va a enfocar nuestra actividad de educación ambiental? Nuestro tema dentro de este cartel van a ser los hongos. Ese va a ser nuestro tema central. Nuestra actividad va a ser el recorrido micológico. Segunda, definir los objetivos. ¿Qué es lo que busca este evento? Pues bueno, la promoción, fortalecimiento, rescate y valoración del conocimiento ancestral de los hongos y de la importancia cultural mediante su celebración. Seguimos con ¿a quién va dirigido? Aquí hace mención que solamente a personas con resistencia física. Se puede ser al público en general, siempre y cuando vayas a aguantar el recorrido. Y los materiales. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues nuestra guía de reconocimiento de hongos, nuestra canasta y pues vamos a recolectar nuestros hongos. Los participantes externos. En este caso, pues necesitamos a una persona que realmente sepa de los hongos, que no nos vayamos a comer un hongo venenoso y después terminemos en el hospital. Necesitamos a un experto,
un experto que nos ayude a identificar cuál es el comestible y cuál no, siempre y cuando siguiendo las medidas de seguridad adecuadas. Por esto se deben de realizar grupos pequeños, porque si van todos, pues el guía ambiental no tiene la posibilidad de ver que todos no vayan a comer un hongo nada más porque está bonito. Entonces deben de ser grupos pequeños para que el responsable pueda vigilar que no se cometan acciones imprudentes, que es donde viene otra vez lo de la primera esfera, nuestra autonomía y nuestra responsabilidad ante las acciones. Y pues bueno, ¿a quién va dirigido? A personas con resistencia física. Y el financiamiento, como mencioné, el financiamiento es muy importante para llevar a cabo una actividad de educación ambiental. En este caso, el financiamiento se realiza a través de una cooperación, tiene un costo para desarrollar la actividad. Debemos de tener en cuenta nuestros tiempos. ¿Cómo vamos a desarrollar los tiempos para el reconocimiento de esta actividad? La duración de las actividades. De 8:30 a 9 vamos a hacer la bienvenida. Entonces, poco a poco debemos de tener en clara esta planificación para lograr las situaciones que nosotros queremos lograr. Y la frecuencia de las actividades. Esto es muy importante. ¿Con cuánto tiempo se van a realizar las actividades para evitar caer en aburrimiento, por así decirlo? O también, en algunos casos, como son los parques nacionales, para evitar esta sobrecarga de visitantes. Todos tienen una capacidad de carga. Entonces, tampoco queremos erosionar el suelo con nuestras pisadas cuando vamos a recolectar hongos. O tampoco queremos perturbar el ecosistema introduciendo mascotas o agarrando esta plantita porque me gustó y me la voy a llevar a mi casa. No, o sea, todas las especies tienen una función dentro de cada ecosistema y cumplen con un objetivo que nosotros no debemos de romper, no debemos romper esa cadenita. La mayoría de las especies se encuentran en peligro de extinción. Entonces, existen normas que regulan este tipo de actividades o que las definen en alguna categoría de riesgo. En el caso de México, pues es la norma oficial mexicana 059. Y pues bueno, debemos de tener en clara nuestra delimitación de caminos y la supervisión de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, verificando que se relacionen los caminos, que se lleven a cabo uno por uno, y que las personas no se salgan para explorar o para reconocer, porque ya vi un honguito, no, o sea, esta delimitación tiene un objetivo y tiene una función. No podemos salirnos del caminito. No queremos entorpecer las actividades de las demás personas que realmente están siendo conscientes y que realmente están disfrutando de la actividad. Entonces, aquí es donde mucho se ve la interacción. Entonces, ya son dos esferas que hablé al principio, la esfera de la individualidad y la esfera de la interrelación con las demás personas. Y sobre todo, acatar medidas de seguridad. Todo plan de educación ambiental debe tener medidas de seguridad sobre qué vamos a hacer si sucede algo que no estaba previsto. Si alguien se tuerce un pie o si alguien se lastima un dedo, o sea, ¿a dónde vamos a acudir y cómo vamos a resolver ese tipo de actividades? Y pues bueno, la educación ambiental tiene gran importancia a nivel internacional y se le ha tomado todo este auge a nivel nacional. Entonces, ¿cómo? Pues buscan esto, ¿no? Implementar actividades e implementar acciones de la educación ambiental. Y pues bueno, es importante implementarlo a niveles educativos, desde la educación básica hasta la educación superior. Poco a poco irnos relacionando con este tipo de acciones y de conocer quiénes somos y hacia dónde vamos, cuál es nuestro papel dentro de la naturaleza. También necesitamos fortalecer el conocimiento de una visión para el desarrollo de actividades y concretar las que ya tenemos. Si tenemos alguna idea, necesitamos compartirla. ¿Para qué? Para fortalecer esa idea y fortalecer esas acciones cognitivas de las demás personas. También debemos de mejorar la coordinación y la concentración entre instituciones y organizaciones que laboran en una misma comunidad. O sea, fomentar esta participación social. Si yo sé de un tema relacionado con la biología y veo que van a realizar un taller de reconocimiento de la biodiversidad o un taller para evitar incendios, ¿cómo puedo participar yo dentro de ese taller? ¿Cómo podría ayudar
a que este taller salga bien? ¿Cómo podría ayudar a que las demás personas se involucren dentro de este tipo de actividad? Entonces ya no solamente es un hecho aislado, ya se va haciendo un hecho en conjunto, ya se va haciendo una creación más grande, o sea, se van involucrando más y más y más personas, y cuando menos nos los hemos, pues sí, cuando menos nos damos cuenta, nuestra acción pequeñita ya generó grandes cambios. Entonces, principalmente, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Pues a nivel local, empezando desde nuestro yo. Desde yo puedo hacer esto y yo puedo desarrollar esto. Y implementar formas de comunicación. La mayor parte de las actividades de educación ambiental no tienen la divulgación que se necesita o la divulgación esperada para desarrollar las actividades. Entonces, eso nos genera que no hay algún tipo de público esperado, o no van las personas que nosotros en verdad esperamos a que fuera dirigido nuestro taller. Entonces, esto es muy importante, definir a quién va, darle esta divulgación, darle esta comunicación. Es parte de las estrategias y ya se va entrelazando las ciencias de la comunicación. Entonces, esta interacción interdisciplinaria no es ajena a la educación ambiental, al contrario, se necesita fortalecer más y más. Entonces, es necesario que nosotros desarrollemos tipos de actividades ambientales y que las vayamos proporcionando para que se vaya haciendo un patrón de hábito. Es muy importante que nosotros logremos transmitir los conocimientos que ya sabemos y recibir retroalimentación de las demás personas. Esto es muy importante para lograr las acciones que nosotros queremos en favor del medio ambiente. Y pues prácticamente eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Jessica. Súper